Pensemos un segundo en el chocolate. Es mucho más que un postre, ¿verdad? Alguna vez fue moneda, medicina y hasta una bebida para los dioses. Pero, ¿cómo es que un grano amargo de la selva amazónica se convirtió en el dulce favorito de todo el mundo? Pues acompáñenme en este recorrido para descubrir el increíble viaje del chocolate. Es una historia llena de sabor, de poder y, sobre todo, de revolución. Y vamos a empezar con esta frase, que es potentísima. Alimento de los dioses. Esto no es solo un decir o una metáfora bonita, es literalmente lo que significa Theobroma cacao, el nombre científico que el botánico Carlos Linneo le puso al árbol en 1737. Un claro reconocimiento a lo sagrado que eran las culturas mesoamericanas. Y esa importancia casi divina hoy se traduce en una importancia económica, monumental. Se calcula que hoy en día las vidas de unos 50 millones de personas en todo el planeta dependen directamente del cultivo del cacao. 50 millones. Es la base de economías enteras. Muy bien, vamos a sumergirnos en los orígenes, porque para entender de verdad el chocolate, primero hay que conocer el árbol de donde sale y cómo está pero tan arraigado en la historia. El viaje empieza aquí, en lo más profundo de las selvas tropicales de América del Sur. Imaginen que el Theobroma cacao crece ahí, tranquilito a la sombra de árboles mucho más grandes. Un origen súper humilde para un fruto que, como ya vimos, estaba destinado a los dioses. Y desde este rinconcito del mundo iba a empezar una conquista global. Ahora nos movemos a Mesoamérica, porque aquí es donde los humanos entran en la historia y empiezan a cultivar el cacao, dándole un valor que iba muchísimo más allá de solo ser comida. A ver, mucho, pero mucho antes de que en Europa siquiera soñaran con el chocolate, civilizaciones como la maya y la azteca ya lo tenían dominadísimo. No es que lo cultivaron un par de años, fueron milenios, y lo integraron al corazón de su cultura, de su religión y de su economía. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Para ellos, los granos de cacao no eran solo comida, eran dinero. Literalmente se usaban como moneda para comprar y vender. Y al mismo tiempo, con esos mismos granos, preparaban una bebida, el chocolate, que, nada que ver con nuestro chocolate caliente. Era amargo, espumoso y muchas veces le ponían especias y hasta chiles, solo para valientes. El siguiente capítulo de esta historia es un antes y un después. Es el momento en que el cacao cruza el Atlántico y empieza una transformación que lo va a lanzar a la fama mundial. Corre el año 1528 y Hernán Cortés llega a España con estos granos de cacao. Al principio, la gente en la corte lo prueba y como que no les convence. Demasiado amargo. Pero a alguien se le ocurrió la idea del siglo, mezclarlo con azúcar. Y ahí cambió todo. La combinación de dos productos exóticos y carísimos lo convirtió al instante en la bebida de moda. Era un símbolo de estatus para la élite europea. Por supuesto, un secreto tan delicioso no se iba a quedar solo en España. Durante el siguiente siglo, la fama del chocolate se esparció como pólvora por todas las cortes de Europa. Primero Italia, después Francia, luego Alemania y finalmente Gran Bretaña. Y en todos lados, la misma historia. Se convirtió en un símbolo de poder y riqueza, una bebida exclusiva para los más privilegiados. Demos un salto en el tiempo hasta el siglo XIX, una época de pura innovación industrial que va a transformar el chocolate de una bebida de élite a un producto que todos pueden disfrutar. Fueron 4 inventos los que cambiaron las reglas del juego para siempre. Primero, la prensa de cacao, que permitió separar la manteca del polvo. Después, en 1847, se creó la primera barra de chocolate sólido. Luego llegó el chocolate con leche. Y finalmente, la máquina de conchado, que es la que le da esa textura suavecita y cremosa que tanto nos gusta. ¿Y quiénes estaban detrás de todo esto? Nombres que hoy son leyenda. Van Houten, con su prensa. Joseph Fry, que moldeó la primera barra. Daniel Peter, que usó la leche en polvo de su vecino, un tal Henry Nestlé, para crear el chocolate con leche. Y Rodolphe Lind, que con su máquina de conchado nos dio esa textura sedosa. Ellos literalmente reinventaron el chocolate. Con toda esta nueva tecnología, la producción se hizo súper eficiente.
Para los años 30 y 40, el cacao y el azúcar ya eran mucho más baratos, y con eso el chocolate por fin se democratizó. Dejó de ser un lujo de la realeza para convertirse en un placer al alcance de todos. Y todo eso nos trae a la era moderna. Ahora vamos a ver de dónde sale el cacao hoy en día y qué variedades son las que mandan en el mercado mundial. Y aquí la historia da un giro geográfico que es increíble, porque aunque el cacao nació en América, hoy su principal centro de producción es África Occidental. Y todo gracias a un hombre, Tete Quarshie, que en 1879 llevó unas vainas de cacao a Ghana. Seguramente no tenía idea de que estaba plantando las semillas de un imperio agrícola que iba a alimentar a todo el planeta. Las cifras de hoy son clarísimas. África no solo lidera, sino que domina por completo la producción mundial, con más del 72%. Es irónico, ¿no? El continente donde nació el cacao, América, ahora es un jugador secundario en el mercado. Y si miramos todavía más de cerca, vemos que la producción está súper concentrada. Solo 2 países, Costa de Marfil y Ghana, producen casi el 60% de todo el cacao del mundo. Si le sumamos Indonesia, ya tenemos a los 3 gigantes que sostienen toda la cadena de suministro global. Pero ojo, no todo el cacao es igual. La próxima vez que coman un chocolate, piensen en esto. Hay 3 grandes familias. El criollo es el aristócrata, raro, delicado, súper aromático, el que se usa en los chocolates más finos. El forastero es como el caballo de batalla, fuerte, súper productivo y con ese sabor a chocolate clásico que todos reconocemos. Y el trinitario, que es un híbrido que combina lo mejor de los dos. La variedad del grano lo es todo para el sabor final. Hemos recorrido un camino larguísimo, de ser moneda y bebida sagrada para los mayas, al lujo de la realeza europea, y finalmente a una barra de chocolate para todos gracias a la revolución industrial. La historia del chocolate es simplemente fascinante, y la pregunta que nos queda es, ¿cuál será el próximo capítulo en el increíble viaje de este alimento de los dioses?